El propósito de esta unidad denominada Proyecto de Intervención Profesional es que el estudiante, con el respaldo de la unidad receptora y el asesor académico o asesora académica, pueda elaborar un proyecto y plan de trabajo relacionado con su intervención profesional, que este puede ser en el área económico, administrativa, fiscal, tecnológica, aduanera, de emprendimiento, en el área de negocio, en el área de logística, gestión empresarial y de negocios. El proyecto de intervención profesional es un género discursivo del ámbito profesional que cumple un rol muy importante dentro de las prácticas profesionales del campo disciplinar, como pudiera ser campos como la política social, el trabajo social, la administración de empresas, la economía, el área de la salud, de los negocios, el área de la administración, de recursos humanos, el área de logística y otros campos propios de las ciencias económico-administrativas a las que pues se dirige en este caso el área de los negocios internacionales. El proyecto de intervención profesional se diseña para dar a conocer el caso que se va a atender o la situación que se va a resolver en la organización mediante la intervención profesional del practicante. Este es un proceso que inicia en torno a una situación relacionada con la organización, con una persona o con una entidad de gobierno que requiere atención, requiere respuestas y soluciones. Este caso o situación de intervención se debe describir y resolver desde un aspecto teórico o desde un aspecto práctico o también desde ambos aspectos. Con el proyecto de intervención profesional o proyecto de práctica profesional, el estudiante podrá describir aspectos relacionados con la situación que va a resolver en la organización. Así también deberá identificar y describir el área o departamento donde se va a desempeñar, lo cual le permitirá hacer una valoración situacional de las actividades posibles a hacer y también formular preguntas que surjan a las cuales podrá dar respuesta a través de su práctica profesional y su intervención dentro de la organización. El caso o situación de intervención profesional debe partir de la realidad de una organización. Es decir, de la necesidad que tenga la organización o del problema que se presente y que en atención a este el practicante podrá resolver. Esta necesidad, hecho o problema debe argumentarse con base a la teoría, o con base al conocimiento adquirido durante los últimos 4 años de formación del estudiante a través de las diferentes materias. Esto le permitirá determinar argumentos teóricos y con los cuales podrá realizar una intervención práctica más sólida, a fin de generar un diagnóstico, precisar síntomas, desafíos, anomalías o áreas de oportunidad dentro de la organización. Una vez que diagnostique o realice la situación diagnóstica de la organización, el estudiante podrá buscar información que sea preferentemente información registrada en libros o en artículos científicos para que de ahí el estudiante pueda formular preguntas que se plantee cómo resolver la situación o la necesidad que la organización tiene. Esto lo invitará a posteriormente diseñar sus objetivos generales y específicos del proyecto y desde luego a argumentar la justificación de su intervención profesional. Pero esto deberá quedar registrado dentro del formato del proyecto de práctica profesional. Si bien el propósito de la intervención profesional consiste en realizar un diagnóstico y caracterizar una situación que requiere ser atendida dentro de una organización, el practicante también deberá plantear estrategias que permitan articular acciones o actividades para resolver y superar la situación que va a atender. Por ello, es necesario que el practicante realice un diagnóstico de la situación o del caso que va a atender dentro de la organización. Además, es fundamental que caracterice el área o departamento donde se va a desempeñar como profesionista en su área o donde va a hacer su intervención profesional. Así también, el practicante deberá describir de manera muy general las actividades que va a realizar dentro de la organización y también
precisar las razones por las cuales va a intervenir profesionalmente dentro de la organización, razones que indiquen el por qué y para qué fue aceptado para que desarrolle su práctica profesional dentro de esa organización. Así, una vez que el practicante haya realizado el diagnóstico situacional de la organización, el área o el departamento, este podrá recuperar y registrar un conjunto de actividades con las cuales dará respuesta o dará solución a un problema de orden práctico dentro de la organización o registre la resolución problemática de una situación particular pues dentro de la misma organización. Es decir, podrá describir la ejecución de acciones y actividades que permitan resolver la situación particular por la que fue aceptado, por la que fue contratado o por la que se le permitió intervenir profesionalmente en la organización. Existen una serie de requerimientos y de requisitos a los que el proyecto debe de adecuarse. En primer lugar, es necesario que este proyecto se adapte a las circunstancias espaciales y temporales del lugar, de la organización donde va a desarrollar su práctica profesional el estudiante, razón por la cual el proyecto debe ser factible de ser realizado en un espacio determinado por la organización para resolver algo. Es decir, para atender algún asunto prioritario de la organización. Este debe poder ejecutarse en un determinado periodo, que para el caso es a partir del 1 de septiembre del 2025, para terminarse de manera preferente a más tardar el día 9 de enero del 2026. En segundo lugar, las acciones o actividades que se proponga el estudiante o practicante realizar deben ajustarse a un presupuesto asignado por el mismo y la organización. Además de atender los principios de consistencia y congruencia que se relacionen, es decir, que se relacione el proyecto con la formación profesional del practicante. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, analizamos las materias que el practicante profesional ya cursó durante los 4 años anteriores a este periodo y determinamos si el proyecto o el área donde va a desarrollar actividades de práctica profesional se vinculan y se relacionan de manera estrecha con su formación, con las materias que ya cursó durante estos últimos 4 años.